¿Todo bien? Ok. Ahora, supongamos bien que nuestro cuerpo está completamente oxigenado, nuestros mitocondrias están funcionando correctamente, entonces nosotros hemos realizado un proceso de glucólisis de manera normal. El piruvato y el NAD reducido, bien, van a pasar hacia el mitocondrias para continuar con el proceso y gracias a eso obtener mayor cantidad de energía. Bien, entonces aquí ocurre en la primera etapa la glucólisis, la glucosa que se transforma en piruvato nos dio 2 ATPs netos. El piruvato, cuando va a trabajar a nivel de mitocondrias, no lo puede hacer bajo la forma de piruvato, sino que va a convertirse en el llamado acetil. Recién bajo la forma de acetil, bien en la formación del acetil, la coenzima A lleva a este acetil al ciclo del ácido cítrico o también conocido como ciclo de Krebs. En dicho ciclo, el acetil pasa una serie de conversiones en los cuales nos va a producir como ganancia neta, bien, 2 ATPs formaditos, pero también nos va a dejar con una gran cantidad de sustancias tóxicas. Entre ellos, nuevamente, vamos a encontrar al NAT reducido y una nueva sustancia que también está debajo de la forma reducida, pero que el mitocondrias aprovecha dichas sustancias para enviarlo a la cadena transportadora de electrones o también llamada quimiosmosis y gracias a estas producir una gran cantidad de energía. Bien, entonces chicos, estas son las etapas que ocurren en la respiración de tipo aeróbica. Bien, cuando nuestro mitocondrias está presente y está trabajando correctamente. Bien, entonces, en un primer lugar, nosotros nos quedamos, perdón, con los llamados piruvatos. Bien, ya hicimos glucólisis, todo proceso siempre inicia con glucólisis. Y ahora, ¿qué hacemos con el piruvato para que pueda continuar su trabajo? Tenemos que cambiarle la forma. El piruvato está formado por 3 carbonos. Tenemos que llevarlo a la forma de acetil, formado únicamente por 2 carbonos. A este proceso donde el piruvato pierde un carbono bajo la forma de dióxido de carbono se le conoce como la descarboxilación. ¿Bien? La descarboxilación del piruvato. Gracias a esta descarboxilación vamos a gastar a un NAT oxidado y obtenemos nuevamente un NAT tóxico, un NAT reducido. Pero este NAT se ha producido justo dentro del mitocondrias y por lo tanto va a ir a la cadena transportadora de electrones. ¿Bien? Por aquí vamos a colocar nuestra segunda fórmula. Por cada piruvato se va a convertir en acetil, formamos un acetil y formamos un NAT reducido, un NAT tóxico. Bien, ok, entonces ya tenemos a los piruvatos transformados en acetil. Bajo la forma de acetil se le une a este piruvato una enzima, la llamada coenzima A. Esta coenzima A va a llevar de la mano al acetil y lo va a dejar en el ciclo del ácido cítrico o también conocido como el ciclo de Krebs. Aquí llega el acetil, bien, aquí arriba, y la coenzima simplemente lo deja y se va. Al igual que lo que vimos en el ciclo de Calvin, no es importante conocerse todos los nombres de las moléculas, bien, si gustan lo hacen, hay un rap que pueden buscarlo en YouTube. Lo importante es saber quién la recibe y qué es lo que forma. El acetil es recibido por el oxalacetato y gracias a la fusión de ambos se forma el citrato. Bien. El citrato pasa por una serie de conversiones hasta regresar a ser oxalacetato. En ese proceso es importante rescatar qué es lo que hemos obtenido. Producto de ello, nos generamos NAT tóxicos, NAT reducidos, por acá, por acá y por acá. También hemos generado otra molécula tóxica, un FAT reducido, que está por aquí. Pero producto también del ciclo de Krebs de manera neta, hemos obtenido energía, bien bajo la forma de un GTP, un guanosin trifosfato, el cual equivale directamente a un ATP. Bien, entonces, en fórmula general, por cada acetil que ingresa al ciclo de Krebs, por aquí, nosotros hemos ganado 3 NAT reducidos, hemos ganado un FAT reducido, hemos ganado un ATP. Bien, esta sería nuestra tercera fórmula. Ok, entonces chicos, tenemos NATs
por este lado de la descarboxilación del piruvato, tenemos NAT y FATs por el ciclo de Krebs. ¿Y qué hacemos con todos ellos? El mitocondria lo aprovecha y lo envía a la cadena transportadora de electrones, que vamos a ver a continuación. ¿Queda alguna duda, alguna consulta sobre esta parte? Bien, esto es bastante sencillo. ¿Todo claro por aquí, chicos? Bien. ¿Qué ocurre a nivel de las crestas mitocondriales? Ocurre la llamada fosforilación oxidativa. Bien, ahí es donde nosotros vamos a reaprovechar a los NAT y a los FAT. Y otra vez, bien, vamos a jugar con lo que se conoce como concentración de iones hidrógeno. Las crestas mitocondriales, al igual que en los cloroplastos, los tilacoides, bien, son, digamos, cumplen funciones muy similares. Recordar que ambos pertenecen a la teoría endosimbiótica propuesta por Neil Margulis. Entonces, a nivel de las crestas mitocondriales tenemos un espacio interno, bien, entre las dos membranas. Aquí está. Y luego tenemos también la parte externa que sería la matriz mitocondrial. Bien, en esta matriz se han producido los NAT y los FAT tóxicos. Empezamos con el NAT. El NAT, bien, el NAT reducido va a ser captado por una molécula conocida como la NAT reductasa. Gracias a eso regresa a la forma de NAT oxidado. Pero como esta molécula ha sido activada por el NAT reducido, empieza con el bombeo de iones hidrógeno hacia el interior. Por aquí tenemos un primer aumento de iones hidrógeno y por aquí una primera disminución. Bien, nuestro primer aumento, producto del NAT, la primera disminución. La NAT reductasa a su vez activa al citocromo C, el cual también empieza a bombear iones de hidrógeno hacia el interior. Por aquí tenemos un segundo aumento, una segunda disminución. Seguimos cargando la parte interna de iones de hidrógeno. Bien, el citocromo C a su vez activa el citocromo oxidasa, el cual también empieza a bombear iones de hidrógeno hacia el interior, pero también los iones de hidrógeno que están libres los empieza a juntar con el oxígeno para formar moléculas de agua, por lo cual disminuye la concentración. Entonces, por aquí va un tercer aumento de la concentración de iones de hidrógeno y más disminución de esta. Bien, de esa manera trabaja el NAT. Ahora, pausa por ahí, vamos con el FAT. El FAT reducido, bien, activa a la proteína conocida como ubiquinona o es captada por la ubiquinona y regresa a la forma de un FAT. La ubiquinona a su vez activa al citocromo C generando un primer bombeo, un primer aumento de iones de hidrógeno por parte del FAT y por aquí afuera una disminución. ¿Bien? A su vez, el citocromo C activa al citocromo oxidasa, generando un segundo bombeo, ¿bien? Y por esta parte afuera, una primera disminución, para una segunda disminución, y también por aquí con la captura para formar agua, ¿bien? Y ahí finaliza el trabajo iniciado por el FAT. Entonces, chicos, de igual manera que nosotros observamos en lo que vendría a ser fotosíntesis en la fase luminosa, cuando se genera esta diferencia de gradientes, cuando hay un montón de iones de hidrógeno en la parte interna y hay pocos en la parte externa, estos iones de hidrógeno tienen que salir y lo van a hacer a través de la proteína conocida como ATP sintasa, ATPasa o ATP sintetasa. Gracias a esta salida, la proteína gana suficiente energía para añadir un fosfato, bien, a un ADP para fosforilarlo. Y como todo este proceso ha dependido de lo que vendría a ser el oxígeno, bien, a esto se le conoce como la fosforilación oxidativa. Bien, y nosotros obtenemos gran cantidad de ATP. Profe, pero ¿qué tanto se obtiene de una molécula u otra? Para eso he señalado las bombas, las zonas donde se capturan los iones de hidrógeno gracias al NAT, gracias al FAT. El NAT reducido presenta 3 puntos de captura de iones de hidrógeno y en términos químicos nos produce un equivalente de 3 ATPs. Pregunta, chicos, siguiendo la lógica, el FAT reducido, ¿cuántos ATPs produce? Si el NAT reducido tiene 3 puntos de captura de iones de hidrógeno, nos produce 3 ATPs. El FAT,
¿cuántos ATPs va a producir por la cadena transportadora de electrones? Fíjense bien. Fíjense en la concentración de iones hidrógeno de arriba. ¿Cuántas flechitas tiene el FAT y cuántas tiene el NAT? Es un equivalente directo. Bien, el NAT actúa en 3 puntos, permitiendo el ingreso de iones hidrógeno en esos puntos, y en total produce 3 ATPs. El FAT, por su parte, solamente permite el ingreso o la activación de 2 puntos, el citocromo C y el citocromo oxidasa, con lo cual va a formar 2 ATPs. Ese es el equivalente. Esta es tu cuarta fórmula. Bien. Eso es para que te acuerdes cómo es que activan cada uno. Y te pueden preguntar y ya te acuerdas directamente. El NAT, bien, ¿cuántas proteínas activa para la captura de iones de hidrógeno? Directamente 3. El FAT, ¿a cuántas activa? A 2. Bien, son 2 las que van a capturar. Y producto de eso producen ATP. Bien. ¿Queda claro esta parte, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre la cadena transportadora de electrones? ¿Vamos todo bien con esto? ¿Quieren que repita? No sé, normal. Como ustedes se avanza bastante rápido, así que tenemos tiempo. ¿Todo bien? Ok, bueno. Ahora viene la parte en la que tenemos que resumir todo el proceso. El balance energético que nosotros vamos a obtener, bien por oxidar completamente una glucosa. Voy a hacer un poco de espacio por aquí. Y vamos a recordar las fórmulas, bien, que nosotros hemos ido viendo. Primero, por glucólisis, ¿qué se obtiene? Pues por glucólisis, ¿qué se obtiene? Por una glucosa que realiza glucólisis, ¿qué obtenemos? 2 ATPs, ¿qué más? 2 piruvatos y 2 NAT reducidos, 2 NAT tóxicos, correcto. Cada vez que una glucosa, bien, realiza glucólisis, obtiene esto. Por descarboxilación del piruvato, ¿qué obtenemos? Por cada piruvato que se descarboxila. Eso le dije que anotaran las fórmulas. Un acetil, un NAT reducido, correcto. Por cada piruvato que sufre la descarboxilación, bien, ganamos un acetil, un NAT reducido. Voy a colocarle del mismo color que está al costadito. Bien. Por Krebs, ¿qué obtenemos? Por cada acetil que entra al ciclo de Krebs, ¿qué se obtiene? 3 NAT, ¿ya? Un FAT y un ATP. Correcto. Bien. El ciclo de Krebs, por cada acetil que entra, obtenemos 3 NAT, un FAT y un ATP de color verde. Y por la cadena transportadora de electrones, por cada NAT, ¿cuántos ATPs me dan? En la cadena transportadora, 3 ATPs. Y por cada FAT, 2 ATPs. Acá. ¿Bien? Entonces, estas son las fórmulas que hemos ido viendo en todo el proceso. Muy importante de recordarlas y vamos con una glucosa. Bien. La primera etapa, la que ocurre fuera del mitocondrias, viene a ser la glucólisis. Acá voy a marcar la línea que ocurre fuera. Por glucólisis, bien, por cada glucosa se ha convertido en 2 piruvatos. Hemos ganado ya 2 ATPs que ya están formaditos, pero también nos hemos quedado con 2 NAT tóxicos. Bien, los NAT que se forman, que se producen fuera del mitocondrias, no pasan a la cadena transportadora de electrones. Estos NAT van al sistema de lanzaderas. Bien, donde si estos 2 NAT escogen la vía del glicerol 3-fosfato o el G3P,
estos dos NAT me van a dar un total de 4 ATPs. O si los dos NAT escogen la vía del malato aspartato o el MA, estos dos NAT me dan un total de 6 ATPs. Quiere decir, en conversión directa, por glicerol 3P, por cada NAT, yo estoy obteniendo, ¿bien?, 2 ATPs. En cambio, en malato aspartato, ¿bien?, por cada uno de estos NAT, yo estoy obteniendo 3 ATPs. Muy importante conocerlo, esta es una parte ligeramente memorística, porque en las preguntas de admisión te van a colocar lo siguiente, ¿bien? Queremos obtener la mayor cantidad de energía. Si queremos la mayor cantidad de energía, tenemos que ir por malato aspartato para que nos dé 6. Queremos obtener la menor cantidad de energía, entonces escogemos la vía del glicerol 3-fosfato para que nos den 4 por esa glucosa. O también te lo pueden colocar de otra forma. En esta célula, bien a nivel del sistema de lanzaderas, se ha bloqueado a glicerol 3-fosfato, entonces te queda malato aspartato. O esta célula no ha desarrollado malato aspartato, entonces te queda glicerol 3-fosfato. O te pueden indicar simplemente que cada NAT producido por glucólisis se va uno a cada vía y haces la conversión para cada uno de los NAT. Bien, recordando las fórmulas. El G3P te produce 2. ¿Te acuerdas por el 3? Le pones 2. Y malato aspartato te produce 3 por cada ATP. Aquí es donde se producen las diferencias entre el mínimo y el máximo que vas a obtener por una glucosa. Por eso que sale 36, 38 al final. Bien, solamente aquí. Bien, todo eso ocurrió en el citosol o en el citoplasma. Ya los piruvatos van a trabajar a nivel del mitocondrias, pero el piruvato primero tiene que convertirse en acetil. Como estoy trabajando con dos piruvatos que provienen de una glucosa, cada uno se transforma en 2-acetil y me van a producir 2 NAT reducidos. Bien, dejemos a los NAT todavía por aquí. Cada acetil que ingresa al ciclo del ácido cítrico, o también llamado al ciclo de Krebs, me va a producir 3 NAT, un FAT y un ATP. Como son 2 acetil los que están ingresando, se produce el doble. 6 NAT, 2 FAT y ya 2 ATPs formaditos. Hasta ahí yo tengo un total de 4 ATPs ya formados, ya listos, pero me he quedado con puros tóxicos. Bien, NAT tóxicos, FAT tóxicos. Los de glucólisis se fueron al sistema de lanzaderas. ¿Me van a dar 4 o me van a dar 6? Los que se produjeron dentro del mitocondrias, bien, van a pasar a la cadena transportadora de electrones y por cada NAT que entra a la cadena me produce 3 ATPs, mientras que cada FAT activa 2 bombas me produce 2 ATPs. Y realizo la conversión. Estos 2 NAT se convierten en 6 ATPs. Estos 6 NAT por 3 se convierten en 18 ATPs. Los 2 FAT se convierten en 4 ATPs. Realizamos la suma. Por glicerol 3-fosfato, 32 ATPs. Por malato aspartato, 34 ATPs. Los sumamos con los ATPs netos y en total por una glucosa como mínimo, bien por glicerol 3-fosfato, se producen 36 ATPs. Y como máximo por la lanzadera de malato aspartato, 38 ATPs. Bien, de esa manera, chicos, ocurre el balance energético por cada glucosa. ¿Queda claro? Repito de nuevo. ¿Alguna pregunta puntual? Perdón. ¿Queda claro, chicos? ¿Todo bien? Bueno, entonces pregunto yo. Si el acetil lo convertimos completamente en ATP, ¿cuántos ATPs obtenemos? Si el acetil lo convertimos completamente en ATP, ¿cuántos ATPs se forman? Todo, los NAT, los FAS los convertimos en ATPs. Por cada acetil, ¿cuántos ATPs obtendríamos en total? 12 ATPs, correcto. Profe, ¿cómo?
Los 3 NAT, cuando van a la cadena transportadora de electrones, me dan cada uno 3 ATPs. Esto sería 9. El FAT que pasa a la cadena se convierte en 2. Suma 9, 10, 11, 12. Por cada acetil que es convertido completamente bien en ATPs, vamos a producir 12 ATPs. Y esto es muy importante porque en algunas preguntas, en lugar de darme azúcares, me van a dar ácidos grasos, me van a dar lípidos. Profe, ¿yo cómo trabajo con lípidos? Y aquí tengo todo para azúcares. Es sencillo. Los lípidos no hacen glucólisis, ¿bien? No realizan glucólisis. Los lípidos directamente tienen que ser convertidos en acetil. Y cuando a ti te den lípidos, lo primero que te van a indicar es la cantidad de carbonos que está presente en sus colitas de ácidos grasos. Por ejemplo, me dicen que tenemos un lípido que está formado por 12 carbonos. Pregunta, chicos, con 12 carbonos, ¿cuántas moléculas de acetil puedo formar? Con 12 carbonos, ¿cuántas moléculas de acetil puedo formar? Es que los carbonos serán importantes. ¿Cuántos carbonos tiene un acetil? Recuerda, la glucosa tiene 6 carbonos. Cuando se convierte en piruvato, el piruvato tiene 3 carbonos. El piruvato, para convertirse en acetil, pierde un CO2. El acetil, ¿cuántos carbonos tiene? Te lo subrayé y te lo señalé. El acetil presenta 2 carbonos. Bien, las moléculas de acetil están formadas únicamente por 2 carbonos. Entonces, ahora sí, si esta cadena de lípidos tiene 12 carbonos, ¿cuántos acetil puedo formar con 12 carbonos? 6 moléculas. Voy a formar 6 acetil. Y si esos 6 acetil se convierten en energía, se convierten directamente en ATP, ¿cuánto ATP puedo formar con ese lípido de 12 carbonos? Por cada acetil me daban 12 ATPs. Los 6 acetil, ¿cuánto me darán? 72 ATPs directamente. Vamos con otro ejemplo. Ya no me dan 12 carbonos, me dan 8 carbonos. ¿Cuántos acetil puedo formar con 8 carbonos? 4 acetil. ¿Y cuánta energía obtengo de 4 acetiles? 48 ATP. Y el último, por si te lo colocan, me dan 21 carbonos. ¿Cuántos acetil puedo formar con 21 carbonos? Profe, sin par. ¿Cuántos crees? Si por ahí me sobran, no lo trabajo. ¿Cuántos acetil puedo formar con 21 carbonos? 10. Profe, ¿y el otro carbono? No trabaja, simplemente queda ahí. No puede ser utilizado porque no está bajo la forma de acetil. Y con esos 10 acetil, ¿cuántos ATPs obtengo? Matemática directa. 120 ATPs. Bien. Entonces, chicos, de esa manera se trabajan los lípidos. ¿Por qué 48? Los acetil, ¿bien? Por cada acetil que se oxida completamente, pasan por la cadena transportadora de electrones, me va a dar 12 ATPs. Entonces, yo cuando tengo los carbonos, los junto. De 2 en 2 es un acetil. 12 carbonos, 6 acetil. Y por cada acetil son 12 ATPs. Por 12, 72. Bien, igual aquí. En el caso que tenga número impar, el carbono restante no lo trabajo. No está formando un dúo, así que simplemente queda como desecho. Pero con estos 21 carbonos yo puedo formar 10 acetiles completitos y directamente 120 ATPs. Bien, sí. Por ahí he visto algunas preguntas en las que te van a colocar lípidos. Entonces, muy importante también conocer la forma en la que van a ser empleados. Bien. De ahí que otra pregunta.
Si el sistema de lanzaderas está bloqueado, bien, ¿qué hacemos con los NAT que se producen por glucólisis? Si el sistema de lanzaderas no funciona correctamente, ¿qué hacemos con esos NAT? ¿Qué haces, chicos? Si tu sistema de lanzaderas no está presente, ¿qué pasa con los NAT, que son tóxicos? Tenemos que eliminarlos. ¿De qué manera se pueden eliminar que no sean lanzaderas? O sea, te bloquean un sistema, usas el otro. Te bloquean el otro, usas el primero. Pero si te bloquean ambos, esos NAT se eliminan por fermentación. Lo vas a hacer por fermentación. Bien, y en el proceso de fermentación, recuerda, los piruvatos son gastados, por lo cual tampoco se activa el ciclo de Krebs ni la parte del acetil. Bien, ya los piruvatos ya están contaditos. Cada uno de ellos se va a volver a llevar al NAT que acaba de formar. Bien, eso por si te lo colocan a modo de trampa. Te pueden colocar que tienes tanta cantidad de glucosas que van a pasar por mitocondrias, pero el sistema de lanzadera está bloqueado. Al momento que haces glucólisis y ya formaste NATs, tienes que eliminarlos por fermentación y ahí se te acabaron los piruvatos. Ya no entran, ya no hay piruvatos para entrar al ciclo del ácido cítrico. Bien, entonces, tener mucho cuidado con las consideraciones de cada pregunta. Bien, chicos, hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien con el tema? Para pasar ya a dejar a la célula y pasar a los sistemas. ¿Todo bien? Correcto. Bien, chicos, entonces hablemos sobre el intercambio de gases a nivel de plantas y animales. En las plantas, recordando un poco lo que ya hemos visto, este intercambio ocurre en los estomas, bien que son células que se ubican en el tejido epidérmico, en el tejido protector, y las únicas que van a presentar cloroplastos. A través de los estomas, que son las estructuras, las células oclusivas o células orgánicas van a permitir el ingreso y la salida de gases. ¿Qué gases salen de la planta? ¿Qué gases libera una planta? Por fotosíntesis, oxígeno. Por respiración, CO2. Falta uno más. ¿Qué otro gas libera la planta a través de los estomas? Muy importante para el transporte, a través de los vasos conductores. La planta libera oxígeno, libera CO2 y ¿qué más? Vapor de agua. Bien, no se olviden, vapor de agua. Libera agua bajo la forma de vapor. ¿Qué gases ingresan a través de los estomas? Las plantas, para el proceso fotosintético, van a capturar CO2 para fijarlo por Kelvin, para el proceso respiratorio, para llevar a sus mitocondrias, van a capturar oxígeno. Por eso, chicos, que si ustedes tienen presencia de un cuarto pequeño, un cuarto poco ventilado, no es recomendable tener plantas en ese ambiente, ya que de día están completamente normal, bien, captando CO2, liberando oxígeno, pero en las noches, como siguen realizando el proceso de Calvin, necesitan ATP, sus mitocondrias van a estar activos. A ver un momento, chicos. Gracias por el aviso. Uy, sí, hay un bajón. Pregunta, ¿ahora se me escucha claro? Sí, sí. Justo casi a mediodía siempre vienen estos bajones de red, sobre todo sábado, ¿bien? Entonces, como les decía, sí, bueno, sería lo bueno. Listo, chicos.
Entonces, como les decía, chicos, las plantas no es recomendable tenerlas en cuartos pequeños o cerrados, ya que durante la noche, bien, las plantas van a capturar oxígeno para poder activar sus mitocondrias y producir ATP para que sigan fijando carbono. Y en ese proceso de captura de oxígeno también liberan CO2, con lo cual compiten con ustedes por ambos gases. Bien, el CO2 cuando se acumula en exceso genera un adormecimiento. Ustedes lo han sentido cuando vienen en los carros que no son muy cerrados, sobre todo en invierno, rápidamente se duermen. ¿Bien? En el caso de los animales, el principio para realizar intercambio gaseoso es que se encuentren disueltos en una sustancia líquida para todos, incluyendo nosotros. Profe, pero tenemos aire, ahora entender el proceso. Por ejemplo, a nivel de los insectos, en la parte del abdomen, ustedes deben observar unos pequeños orificios conocidos como estigmas. Estos estigmas se conectan con unos conductos llamados tráqueas y estas tráqueas en la parte interna se mantienen húmedas. Entonces el gas ingresa, se disuelve en esta humedad y las células pueden intercambiarlo. De esa manera ocurre la respiración traqueal a nivel de insectos. En el caso de las lombrices de tierra, por ejemplo, si ustedes han tenido un jardín, han regado las plantas, en esas zonas donde se forman charcos de agua, ahí empiezan a acumularse las lombrices de tierra. ¿Por qué? Porque en esas zonas donde están completamente húmedas, los gases se pueden disolver fácilmente. Estos organismos, los sanguíneos, los presentan bastante superficiales. A ver, chicos, pausita. Profe, en todo caso, actualice, salve y vuelve a ingresar. O sea, la velocidad de subida está alta, eso sí les digo. Pero no, de verdad, problemas de subida. Tiende a saturar. Yo los puedo escuchar, los puedo entender, pero la de subida es la que a veces se satura. No, esto pasa, chicos, nos está pasando los sábados a medio. Mm, vale, un minuto, voy a hacer una prueba. Bien, creo que ya se restituyó. Me confirma, por favor, si se me escucha claro. Mejor. Bien, chicos, gracias. Entonces, como les decía, estos organismos, estos anélidos, han desarrollado los vasos sanguíneos muy cerca a la superficie de su cuerpo, bien, a nivel dorsal, o sea, en la espalda, a nivel ventral, en el vientre, y gracias a eso pueden intercambiar directamente los gases, bien. A eso se le conoce como respiración cutánea. En el caso del desarrollo de branquias, sigue el mismo principio. Las branquias, bien, son zonas donde los vasos sanguíneos están bastante superficiales, ya que como están en contacto con el agua, en el agua se encuentran gases disueltos, oxígeno y CO2. Más de uno ha tenido pececitos de chiquito, quizás, y se han visto sus peces, dos les murió, profe, ¿por qué? Si lo tenían en agua, está bien con ellos, bien alimentado, porque el agua poco a poco va disminuyendo la concentración de oxígeno y si tú no le has colocado un agregador o no haces recambios de agua, estos niveles caen. Y por más agua que esté presente, ellos no respiran agua, ellos aprovechan el oxígeno del agua, esta agua ya tiene pocos niveles de oxígeno. Y el pez, ustedes han visto, algunos salen a superficie, tragan un poco de agua, nivel de agua, el pescadito, abre la boca, traga agua, un poco de aire, lo mezcla y lo envía hacia sus branquias. De esa manera tratan de oxigenarse porque se están ahogando, literalmente. ¿Bien? El principio es el mismo, gases disueltos en líquido y vasos sanguíneos bastante superficiales para realizar dicho intercambio. En nosotros ocurre lo mismo. Nosotros respiramos gases, es cierto, ingresa el aire a través de la nariz, bien las llamadas fosas nasales o las narinas, pasa hacia la cavidad que se encuentra en la parte de atrás, la faringe, baja por la laringe, donde están las cuerdas vocales, bien,
desciende por la que se separa en los bronquios, va hacia los bronquios y finalmente llega hacia los alveolos. A nivel de alveolos, bien, vamos a encontrar una membrana interna donde está en contacto con vasos sanguíneos. Otra vez, vasos sanguíneos bastante cerca del intercambio. Esta membrana siempre permanece húmeda para que los gases que están ingresando puedan disolverse en ella. Ustedes han visto los casos de corona, también en los casos de fibrosis pulmonar. Bien, esta membrana es destruida, es alterada, con lo cual los gases ya no pueden intercambiar con facilidad. Entonces la persona empieza a sufrir problemas de ahogo. ¿Bien? Entonces, chicos, en principio, gases disueltos en líquido, ¿bien? Vasos bastante superficiales para poder realizar dicho intercambio. A nivel de estos vasitos sanguíneos, en nosotros van a llegar unas células especializadas. Otra vez, chicos. Ay, Dios. Me confirman, chicos, si se me escucha fuerte y claro. ¿Se escucha bien? Señorita Tirsa, ¿todo bien? No, sí, hay una caída. Sí, sí, hay una caída. Hasta que sube y baja. No hay problema, esta es la última parte, chicos. Bien, con ustedes he avanzado bastante rápido, es lo bueno, han entendido muy bien, no tienen que repetir como en otros grupos. Ok, entonces, mencionaba que a nivel de alveolos bien llegan los glóbulos rojos, que son células especializadas que nosotros tenemos. No todos los animales presentan, por si acaso. Bien. Estos glóbulos rojos van a permitir un intercambio de gases entre oxígeno y dióxido. Y aquí va una pregunta base. Al glóbulo rojo, ¿qué le gusta más? ¿El oxígeno o el CO2? ¿Qué molécula es la que más le gusta? Oxígeno. Oxígeno. Si al glóbulo rojo le gustara el oxígeno, pregunta, cuando circula en tu cuerpo, ¿lo liberaría o lo quedaría? Se lo quedaría, ¿cierto? El glóbulo rojo lo que más le gusta es el CO2, le encanta el dióxido de carbono, lo va a atrapar cada vez que está circulando por todo tu cuerpo de cada célula que tiene contacto y a cambio le entrega oxígeno. Bien, entonces el glóbulo rojo va recorriendo todo tu cuerpo, captura el oxígeno gracias a su, perdón, captura el dióxido de carbono gracias a su hemoglobina bajo la forma de carbaminohemoglobina. De esta manera se transporta dentro del glóbulo rojo. El CO2 también se transporta disuelto en sangre, bien, en la forma del plasma sanguíneo, bajo la forma de ion bicarbonato. Bien, el CO2 se mezcla con el agua, ahí actúa una proteína, una enzima conocida como la anhidrasa carbónica y se convierte en ion bicarbonato. En este proceso para ion bicarbonato ha liberado iones hidrógeno. Pregunta, chicos, ¿cuál es el nombre químico de la concentración de iones hidrógeno? ¿Con qué nombre lo conocen ustedes? Son dos letritas nada más. ¿Con qué nombre toman el tema de concentración de iones hidrógeno? Ácido base, pH, el potencial de hidrógeno. ¿Bien? Consulta. Si tenemos una gran concentración de iones hidrógeno, ¿el pH es ácido o es básico? Si tenemos una gran concentración de iones hidrógeno, ¿el pH es ácido o básico? Ácido, correcto, es un pH ácido. ¿Bien? Cuando tu sangre tiene el gran concentración de CO2 y libera una gran carga de iones, el pH se vuelve ácido. Ese pH ácido es detectado por el bulbo raquídeo, que está por aquí, a nivel del tallo cerebral, y envía una señal a los pulmones para realizar intercambio gaseoso, para que tú respires. Por eso es que tú entras en respiración automática.
no tienes ningún problema con eso. Pero como son señales nerviosas, también puedes hacer caso omiso cuando quieres aguantar la respiración. Por ejemplo, te estás ahogando, pero mantienes los pulmones firmes para ganarle quizás a tu compañero. Profe, ¿por qué pasa la forma de ion bicarbonato? Bajo la forma de ion bicarbonato, el glóbulo rojo ya no lo quiere. A él le gusta bajo la forma de CO2. Cuando está el ion bicarbonato, llega a los alveolos y lo libera. Y el ion bicarbonato, gracias a la anhidrasa carbónica, nuevamente regresa a la forma de CO2, ¿bien? Y de esa manera ocurre el intercambio, ¿bien? Entonces, el transporte de CO2 se da dentro del glóbulo rojo como carbamino hemoglobina o disuelto en sangre como ion bicarbonato, ¿bien? Ahora, chicos, ya para finalizar, algo que hay que entender y voy a utilizar este espacio es que los gases no entran o salen a su antojo, sino que siguen la diferencia de concentraciones. ¿Te explico? Bien, esta es la membranita, acá están tus pulmones y aquí está la parte externa. ¿Bien? El CO2, ¿qué ocurre? El CO2 de manera externa tiene una concentración de 0,03%. ¿Bien? Pero tiene de manera interna a nivel de tus pulmones, la concentración es de un 4%. Pregunta, ¿el CO2 entra o sale? Estos son tus pulmones. ¿El CO2 entra o sale? Sale, correcto. ¿Bien? Hay menor concentración fuera, entonces el CO2 puede salir. Chicos, algunas personas que han estado presentes en incendios, bien, en la concentración de CO2 empieza a aumentar. En un cuarto cerrado hay fuego y combustión. Llega un punto en que ambas concentraciones se igualan. Y por más que la persona respira, los gases de CO2 no se intercambian. Y la persona sigue sintiendo esa sensación de ahogo. Y si incluso el CO2 aumenta más allá del 4%, en lugar de salir, empieza a ingresar, a pesar de que tú intentas respirar. Bien, con el oxígeno es al revés. El oxígeno, bien, de manera externa tenemos un aproximado del 20%, pero de manera interna nosotros tenemos una menor cantidad, lo que se expulsa es casi 16%, o sea, no es mucho la diferencia. Pregunta, chicos, bajo esa condición, ¿el oxígeno entra o sale? Entra, así es. No parece mucha la diferencia, pero es casi lo mismo con el de arriba, un 4%. Aquí también. El oxígeno también tiende a entrar. Pero, por ejemplo, las personas que empiezan a visitar lugares altos, se van a la altura, los niveles de concentración de oxígeno empiezan a disminuir. Por eso que llega un punto en que por más que respiran, el oxígeno ya no entra. E incluso cuando están demasiado arriba, en cada bocanada de aire que den, el oxígeno sale de su cuerpo. Bien, empieza a abandonar el cuerpo. Estas personas que visitan el Himalaya tienen que llevar oxígeno comprimido en un tanque y aparte su mascarita sellada al vacío para evitar la pérdida de dicho gas. Bien, entonces de esta manera trabajan nuestros pulmones con el exterior, siguiendo el flujo de gradientes. No, el 20% a nivel del mar. A medida que vas ganando altura, empieza a disminuir el porcentaje. Bien, eso se debe también a la presión. A nivel marino, la concentración de moléculas es bastante cercana. En cada bocanada, pues, digamos que como tragas como 20 moléculas. Pero a medida que estás yendo hacia la altura, ya las moléculas están más separadas. Entonces, en cada bocanada, como que tragas menos. Bien, de ahí que te da el soroche. Por último, chicos, entender la fisiología en sí que ocurre dentro de nuestros pulmones, cómo es que se da la inhalación y exhalación de gases. Nuestros pulmones, bien, para poder inhalar gases, van a funcionar bajo la acción del diafragma. Bien, este diafragma en los bordes tiene presente fibras musculares, las cuales cuando estas fibras se contraen, cuando el diafragma se contrae, la cavidad pulmonar se agranda, se expande, lo que permite que tú puedas respirar, hacer esto. Bien, no es tu nariz, no es tu boca, no son los propios pulmones los que permiten el ingreso de aire, sino es el diafragma que desciende y la cavidad pulmonar aumenta. Pero cuando las fibras se relajan, el diafragma regresa a su sitio y la cavidad pulmonar disminuye.
y es ahí donde tú exhalas el aire. Bien, inhalas, exhalas. Inhalas por contracción, el diafragma se contrae, desciende, exhalas por relajación. Bien, la cantidad de aire que nosotros vamos a intercambiar equivale casi a un 80%. El 20% restante siempre permanece en los pulmones. Estos mantienen cierta forma. Pero hay ciertos métodos en los cuales nosotros botamos casi el total de aire de los pulmones. ¿Cómo se llama ese método, chicos? En el que ustedes botan a través de la nariz, a través de la boca, una gran cantidad de aire a presiones peligrosas. Es tan fuerte la contracción que incluso algunos te llegan a romper costillas. ¿Cómo se llama ese método, chicos? En el cual botas aire a alta presión con alta fuerza a través de la nariz, a través de la boca. Que a muchos les ha pasado e incluso algunos han sentido dolor en el pecho. Hipo, no. ¿Qué pasa si te arrojo pimienta en la nariz? Estornudo, correcto. El estornudo es una subida tan rápida del diafragma que se contrae tanto el pulmón, por eso que cuando respiras nuevamente sientes aire fresco, ¿bien? Que en algunos casos ha ocasionado fractura de costillas por esa contracción, ¿bien? Ahí liberas una gran cantidad de aire y luego vuelves a inhalar y tu pulmón está como nuevo. Bien, profe, ¿por qué ocurre el hipo? El hipo ocurre cuando el diafragma y la cavidad pulmonar, bien, la capacidad que tiene el pulmón, no están de la mano. Bien, lo normal es que el diafragma controle al pulmón, pero a veces tienes tanto aire en los pulmones que el diafragma intenta subir y golpea al pulmón, bien como que ese aire todavía aguanta. Es ahí donde se produce este pequeño golpecito que se interpreta como hipo. ¿Cómo se te pasa el hipo? Aguantando la respiración, tomando agua o con el susto, porque son tres formas en las cuales tú dejas de respirar y van a permitir que tanto el diafragma como los pulmones se igualen, bien, puedan emparejarse y trabajen al unísono. Bien, bien chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? El hipo va a depender de cada persona. A mí, por ejemplo, en lo personal, los hipos no te duran más allá de 10 minutos, 15 minutos, aunque un día sí tuve un ataque de hipo que me duró casi 4 días. Hay un registro de una persona que ha tenido hipo por 36 años, si no me equivoco. Bien, porque cuando haces deporte y respiras mal, te duele por debajo del estómago, son los músculos del diafragma que están trabajando en exceso. Bien, y como no estás acostumbrado, te empieza a doler esa zona. También se le conoce como el mal del caballo. Bien. Justo ahí, justo por acá debajo está el estómago junto con el resto de órganos. Entonces, como el diafragma está que trabaja y trabaja más allá de lo que tú alguna vez has podido, digamos, ejercitarte, no está acostumbrado a eso. Y es un dolor muscular, básicamente. Pero no puedes dejar de respirar, así que el músculo va a seguir trabajando, pero a menor ritmo. Bien, chicos, tenemos 5 minutos todavía de clase. No tienen ninguna duda, ninguna consulta, sino pasamos a las preguntas de su guía. Bien, ¿todo claro entonces? ¿Qué sucede cuando respiramos agua? Buena pregunta. Al momento que nuestros pulmones empiezan a respirar agua, hasta ahí no hay ningún problema si el agua todavía es mínimo. Bien, una persona se está ahogando, empiezas a tragar agua. El problema es que el agua, bien, empieza a acumularse impidiendo que el aire intercambie. Profe, ¿podemos respirar agua? Sí. Incluso hay experimentos que están buscando hacer que las personas, en lugar de respirar aire, respiren agua, oxígeno líquido. De esa manera pueden aguantar mejor a la presión bajo el agua, bien, llegando a profundidades más altas, pero es oxígeno disuelto. Si tú acumulas los alveolos de agua y los niveles de oxígeno en esta agua empiezan a disminuir, es más difícil volver a oxigenarlo. Entonces es ahí donde empieza el ahogo. Bien, poco a poco se van ahogando. Lo bueno de las personas ahogadas es que no sienten el proceso de dolor porque lo primero que hacen es desmayarse por la concentración de CO2, pero muy importante que cuando son rescatadas, quitarles el agua de los pulmones mediante diversas formas. Bien, ya la persona una vez que reacciona y todavía tiene agua en los pulmones, tienen que hacerle perforación para retirarlo de manera quirúrgica. Bien. O sea, el agua no hay problema, siempre y cuando tenga oxígeno disuelto,
pero como es agua que tú acabas de tragar y acá adentro no se puede intercambiar fácilmente, ahí empieza el ahogo. En las personas infectadas con COVID, el coronavirus destruye las membranas internas de los alveolos, con lo cual al no haber estas membranas, el oxígeno y el CO2 no se pueden intercambiar fácilmente. Bien, permitiendo que por más aire que ingrese, no podamos realizarlo. Entonces, a estas personas les han puesto oxígeno directo al 95-97% para aprovechar las pequeñas zonas que todavía no han sido infectadas, por ahí pueda ingresar la mayor cantidad de oxígeno. Bien, entonces ya no estamos hablando de un 20%, sino de 4 veces más, el cual va a ingresar, te da un mal sabor, por supuesto, es un gas tóxico de por sí, pero para que pueda recuperarse correctamente. Bien. Entonces, los sacos alveolares no disminuyeron su capacidad, por así decirlo, sí. Los sacos alveolares disminuyeron su capacidad por daño a nivel de membrana. Bien. Ok, chicos, vamos con la pregunta 1. Bien. En 2018, científicos brasileños descubrieron bacterias marinas con características genéticas similares a las Proteobacterium y Pseudomonas. Bacterias que utilizan hidrocarburos, petróleo, gasolina, combustibles, como fuente de carbono y energía, por lo que también tendrían potencial para degradar petróleo contaminante. Según lo referido, podemos afirmar que dichas bacterias tienen una nutrición ¿de qué tipo? Fotótrofa, no. Directa, no. Te queda entre heterótrofa y autótrofa. ¿Bien? En este caso, chicos, es una nutrición de tipo heterótrofa. Bien, van a degradar un contaminante a formas más inocuas que puedan ser aprovechados. Bien, están convirtiendo material complejo en material simple. ¿Correcto? Pregunta uno, alternativa B. Bien. Pregunta 2, un clásico. La fotosíntesis y la respiración celular necesitan de moléculas denominadas coenzimas, ¿bien? Que transporten los electrones y protones en las reacciones de oxidación y reducción. Coenzimas como el NAT oxidado, el FAT, el NADP también oxidado. ¿Bien? Ambos son NATs. El NADP para fotosíntesis y el NAT solo para respiración. Se unen a una enzima para que ésta pueda catalizarlas. Sobre estas coenzimas señale la alternativa correcta. El FAT no tiene nada que ver en la fase luminosa. La C no es. El NAT y el FAT intervienen en la fotosíntesis y en la respiración, respectivamente sí, pero tal como está, no. La A tampoco es. El NADP, ciclo de Krebs, no. Te repito, el NAT fosfato es para fotosíntesis, el NAT solo es para respiración. El NADP se reduce a NADPH, por supuesto, en la fotosíntesis durante la fase acíclica, que es parte de la luminosa. Alternativa, la D. Bien, 1B, 2D. Igual les voy a pasar las claves, chicos. Acá siempre estamos explicando. Bien, acuérdense, NAT solo para respiración. Acá, puro NAT. Bien, pero si está el NADP o NADPH, acá, NADP, NADPH, el NAT fosfato, es para fotosíntesis. Bien, muy importante diferenciar ambas. Pregunta 3. En la fase oscura, bueno, la fase oscura es la etapa de la fotosíntesis donde se sintetizan los productos orgánicos. Aquí una pentosa bifosfatada, bien, incorpora el CO2 mediante la enzima exclusiva de los cloroplastos. Te está hablando de esto. Formando moléculas que luego, utilizando ATP y NAD reducido, el NADPH, formados en la fase luminosa, darán origen a triosas precursoras de los productos orgánicos. Van a formar triosas. ¿Cuántos carbonos están capturando para formar triosas? ¿Cuántos carbonos necesitas para formar una triosa? ¿Te acuerdas de carbohidratos? Triosas, tetraosas, pentosas, hexosas, heptosas. Las triosas están formadas por 3 carbonos. ¿Bien? El,
Marque la alternativa correcta de la pregunta 3. ¿El anhídrido carbónico es fijado por la enzima rubisco descarboxilasa? La rubisco no descarboxila, no quita CO2, al contrario, carboxila. Bien, es rubisco carboxilasa. Se genera una molécula más compleja a través de un proceso catabólico. No, al contrario, se genera una molécula más simple justo acá en la captura. ¿Está? ¿Te acuerdas? Cuando se juntan la ribulosa con el dióxido, se forman de 6, pero luego tiene que romperse a moléculas de 3. Bien, una molécula más simple. ¿Es la ribulosa 1,5 bifosfato a quien se fija el CO2 para iniciar la fase oscura? Sí. A esta ribulosa 1,5 bifosfato se fija el CO2. Aquí inicia la fase oscura, gracias a la enzima rubisco. Bien. En la fase oscura, ¿las triosas precursoras se forman utilizando 18 NAT? No. Para ese caso, en la fase oscura, para formar triosas, bien, estas de aquí, va a depender de la cantidad de carbonos que nosotros vamos a capturar. ¿Ok? Para lo que vienen a ser azúcares, se forman únicamente utilizando 18 ATPs y 12 NAT. Bien, pregunta 3, alternativa C. Bien, chicos, muy agradecido con todos ustedes, de verdad. Espero que hayan atendido, les haya quedado toda la clase de hoy, porque les va a venir fija, sí o sí les viene una, bien, este tema. Igual en pantalla están las claves para que quede en el video, igual está en la barra de chat. Bien, cuídense bastante, pasen un buen fin de semana, protéjanse del corona, de la viruela del mono, y ya nos vemos la siguiente semana. Bien, listo chicos, hasta la próxima. Chao, chao.